Desde que llegamos a Costa Rica, el Señor poco a poco se ha ido dando la tarea de acercarnos gente que nos edifica, pero no solamente eso, sino que nos ayuda con sus vidas a sacarnos de nuestra zona de confort. Dios me dio regalo casi hace 2 años de conocer virtualmente y por llamada telefónica a una persona que para hoy día decidí con mi esposa que pueda ser nuestro mentor financiero. Una persona con un testimonio hermoso de cómo el Señor, cuando toma el control de una familia, puede bendecirlos. Quiero que por favor me ayude a darle la bienvenida a mi hermano Rodrigo Sandoval, director del Ministerio Crown Internacional para Costa Rica. Ayúdeme a darle un fuerte aplauso por la vida de mi hermano Rodrigo. Muy buenos días, qué alegría estar aquí con ustedes. Realmente estas 2 horas que llevo acá me siento como si los conociera hace muchos años. Y desde que me parqué ahí afuera pude ver, sentir que ese amor, como se llama la iglesia, ¿verdad? Amor verdadero, realmente se refleja en ustedes. Y no es religiosidad. No, es que es genuino. Puedo ver en ustedes un amor verdadero, un amor genuino, un amor de servir al prójimo. Y qué hermoso, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por el cariño que me han mostrado este ratito. Me siento muy bendecido de conocer al pastor hace 2 años, Antonio, a su esposita, y hemos estado compartiendo cosas hermosas que Dios nos unió con un propósito, y hoy estoy acá. Así es que muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de cómo edificar finanzas sanas, y me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sandoval, tengo 54 años, estoy casado con Marta Eugenia Cascante, tenemos 28 años de casados, tenemos 2 hijos, Maripaz tiene 20 y Andrés tiene 17 años. Soy empresario, me dedico a la venta y al procesamiento de mariscos y pescado. Así es que si alguien quiere un cevichito, arroz con camarones, o ahí podemos hablar luego. No, broma. En realidad, Dios puso esta empresa en mis manos hace 30 años. Comencé con unas botas de hule, un cuchillo y 2 estañones, y yo compraba el pescado a las 2 de la mañana ahí en el mercado central. Y ahora les voy a contar un poquito de esa historia dentro de lo que voy a enseñarles esta mañana. Cómo Dios se encargó de ir haciendo una empresa importante hoy en día, pero yo tuve que hacer mi parte, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay otra que le corresponde a Dios. Y Dios va a hacer la suya, pero usted tiene, y yo tengo que hacer la mía. Así es que me dedico a eso hace 30 años, soy empresario, y además, como me presentó el pastor Antonio, tengo 17 años de estar en un ministerio de finanzas que se llama Conceptos Financieros Crown. ¿Alguien ha escuchado de ese ministerio? Levante la mano para saber. Ok, unos cuantos han escuchado de Crown. Conceptos Financieros Crown es un ministerio que tiene 46 años y enseña todo lo que la Biblia dice con respecto al dinero y a las finanzas. Cómo ahorrar, cómo invertir, cómo ser generoso, cómo hacer un plan de gastos, cómo dejar un legado, cómo salir de deudas. Todo lo que la Biblia habla con respecto al dinero. No sé si usted lo sabía, pero la Biblia tiene 2350 versículos que hablan del dinero, 500 que hablan de la oración y 500 que hablan de la fe. No quiere decir que la oración sea menos importante. ¿Qué haríamos sin comunicarnos con nuestro Padre, con el Señor? No quiere decir que la fe sea menos importante, jamás. La fe es la que nos tiene aquí y sabemos que tenemos vida eterna. Pero mientras estamos acá, Dios sabía que el competidor número 1 por el señorío en nuestro corazón con respecto a Jesucristo iba a ser el dinero. Porque el mismo Jesús, palabras de Jesús, dijo: no puedes servir a 2 señores,
porque menospreciarás a uno y querrás a otro. No puedes servir a Dios. Y las versiones modernas dicen y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al dinero. Pero en realidad el original decía no puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón era una deidad en la antigüedad. Era el dios de los cananeos, donde adoraban para que le diera dinero, el dios de la avaricia. Jesús lo dijo claro, no puede servir a dos señores. No está hablando del Señor Jesús y del dinero. El dinero no es un señor, el dinero es un medio por el cual hacemos intercambio. Entonces, ahora entro un poco más en profundidad en ese principio. Entonces Dios sabía que íbamos a tener en primer lugar a Jesús, o íbamos a poner la influencia del Dios Mamón en nuestra vida. Por eso dice, le tengo que dejar a esta gente 2350 versículos que hablan del dinero, para que puedan profundizar y poner a Jesús en primer lugar en su corazón. Esto es lo que enseña Conceptos Financieros Crown hace 46 años, y yo tengo 17 años de estar en el ministerio. Soy partner oficial en Costa Rica y parte del equipo de desarrollo en Latinoamérica. Así es que, mis amados, estoy para servirles. Mi deseo en mi corazón es poderles servir en esta mañana, y a partir de esta amistad tan hermosa que estoy haciendo con sus pastores, de aquí para adelante lo que Dios nos permita hasta que nos encontremos en el cielo nuevamente, ¿ok? Así es que vamos a empezar. Vamos a orar. Quiero hacer una oración para arrancar este rato. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque nos levantamos, Señor, con salud. Gracias porque tenemos alimento en nuestra casa. Gracias porque podemos ver las aves de los cielos, Señor, y podemos ver las flores del campo. Tú las sostienes. A las aves les das de comer todos los días, y las flores se visten mejor que a un Salomón, Señor. Con mucho más razón nos sentimos agradecidos porque somos tus hijos y nunca nos ha faltado, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que nos vas a enseñar en tu palabra, tus principios, Señor, que son inquebrantables y que están ahí para edificar nuestra vida, para que el tiempo que estemos aquí en la tierra, Señor, seamos fieles con lo que pones en nuestras manos, tanto talentos, dones, cosas materiales, Señor. Enséñanos esta mañana por medio de tu Espíritu, Señor. Señor, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo hablando a esta hermosa comunidad de fe. Gracias por esta oportunidad de abrir el libro de la vida, el libro de la sabiduría. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Que salgamos de este lugar diferentes para poner por obra lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar de cómo edificar. Ahí creo que está la presentación, ¿verdad? ¿Me ayudan? Ahí está. Ok, entonces yo voy a ir hablando y ahí ustedes van pasando la presentación, edificando finanzas sanas. Entonces, para poder edificar algo, para poder construir algo, necesitamos saber cómo está el terreno, ¿verdad? Cuando usted llega, compra un lote o alquila algo y usted quiere edificar, si tuviéramos que hacer algo aquí en segundo piso, hay que ver cómo están los cimientos. Hay que ver cómo estamos financieramente. Para eso yo he elaborado hace muchos años un pequeño análisis para saber cómo llegamos a tener crisis financieras, si la tienen o si no la tienen, gloria a Dios. ¿Cómo llegó usted a solventarlas entonces? Pero entonces vamos a revisar un poquito. Para poder edificar algo nuevo, necesitamos desplazar lo que está viejo, revisarlo si los cimientos no están correctos, para poner los cimientos correctos, que en este caso son los principios correctos que Dios nos enseña. Entonces, vamos a revisar en la siguiente filmina, vamos a revisar cuáles son las principales causas por las cuales llegamos a crisis financieras, o cuáles son esas causas por las cuales no hacemos buen uso de las finanzas, o por qué el dinero no me alcanza, o por qué no llego a fin de mes, o por qué no puedo diezmar, por qué no puedo ofrendar, o simplemente por qué no puedo ahorrar. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué me cuesta tanto ahorrar? Bueno, hay muchas causas y hoy en la mañana quiero hablar de estas 4 para empezar como introducción. Número 1, modelo. ¿Quién le modeló
a usted en su infancia? ¿Cuál fue su modelo? ¿Cuál fue su instrucción? ¿Quién le enseñó de finanzas? ¿O nadie nos enseñó? Pero sí nos enseñaron de una u otra forma. ¿Nos enseñaron correctamente o nos enseñaron incorrectamente? Bueno, el modelo que usted recibió es el que usted está replicando hoy en día. Muchas veces en nuestra infancia no recibimos educación financiera, ni siquiera secular. En las escuelas nos enseña educación financiera, en el colegio nos enseña educación financiera, en la universidad nos enseña. Yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿será que el sistema está diseñado para que usted no sepa y para que cuando usted salga profesional o técnico, usted se endeude rápidamente y entre en el ciclo de la deuda, el cual no enseña a Dios? Porque Dios nos enseña que vamos a tener libertad en todas las áreas. Entonces, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó en tu infancia a manejar el dinero? ¿Fue su mamá, su papá, un tío, su abuelo? Yo le voy a contar mi experiencia. Le voy a contar quién me enseñó a mí. Yo aprendí por el modelaje que tuve de mi familia. ¿Y qué fue lo que yo aprendí? A endeudarme. Mis primeros años de infancia, recuerdo, yo soy de Guadalupe, Goicoechea. Me crié en una familia de clase media baja. Teníamos comida, pero no éramos en abundancia, apenas para salir adelante. Y yo recuerdo que había un lechero, y el lechero pasaba y dejaba la leche, y la dejaba fiada, y no se pagaba. Recuerdo el pulpero, íbamos a la pulpería, había una libreta y sacábamos fiado. Es más, mi abuela cuando llegaba la leche, hacía leche agria, era riquísima con sirope. Sacaba natilla incluso, porque era la leche aquella de verdad, recién ordeñada. Nos habíamos tomado la leche, nos habíamos tomado la leche agria, había hecho queso, y el domingo pasaba a cobrar el lechero y muchas veces no le pagaba. Se juntaban 2 semanas. El pulpero, exactamente igual. El polaco, todas las semanas pasaba y dejaba una mesa y decía, es muy barato, 50 colones por semana, no lo va a sentir. Hoy en día por ahí hay un anuncio que dice, bueno, ya no, pero lléveselo con un colón, ¿verdad? Y pague 2.500 por quincena. Usted no lo siente, pero cuando usted saca el cálculo, aquel artículo vale 4 veces más. Pero usted de pequeño fue formado, muchos de ustedes, tal vez otros no. Y resulta que, para rematar, yo, vi al pulpero, porque había una libreta, al lechero, al panadero también. El panadero dejaba pan fresco todas las mañanas y se hacía una cuenta. Y para rematar, mi mamá le pedía prestado a la viejita del barrio. Siempre en los barrios hay alguien que tiene dinero. Y yo recuerdo que con 8 años yo iba a la escuela, caminaba 2 kilómetros hasta la escuela, y una vez al mes mi mamá me decía, tome, pase a pagarle esto a esa viejita. Y yo pasaba y le dejaba todos los meses un dinero. Y yo un día le pregunté a la viejita, mire, ¿cuánto es que mi mamá le va a pagar? Tranquilo, papito, un día me paga. Luego me di cuenta que lo que yo pasaba todos los meses era dejar los intereses. Y ese fue mi modelo. No me enseñaron a ahorrar, no me enseñaron a guardar para comprar, me enseñaron a que todas las cosas se adquirían a punta de deuda. Una vez me compraron un chanchito de esos de barro, pero nunca lo llené. Nunca tuve la disciplina de llenarlo. Comencé a llenarlo y a los 2 meses saco un cubierto sacándole las chapas de 2 colones para ir a comprarme algo a la pulpería. Ese fue mi modelo. A los 23 años llegué a tener 8 tarjetas de crédito en el año 93 y a deber $45,000 en tarjetas de crédito. ¿Cómo llegué hasta ahí? Porque no tuve educación financiera. Mi papá falleció cuando yo tenía 20 días de nacido, entonces nunca lo conocí. No tuve un mentor a la par mía. Me crié con mi abuelo como figura paterna, un hombre trabajador, valiente, pero vi este concepto de deuda en la casa. Mi mamá muere cuando yo tenía 13 años en un accidente de tránsito. Entonces fue muy difícil para mí porque no tuve esa mentoría en la adolescencia, y lo que vi fue deuda nada más. Y así llegué a mi vida adulta, pensando que las cosas se hacían solo con deuda. Modelo incorrecto. Piense en este momento, ¿cómo fue su infancia? ¿Quién le enseñó a usted a usar el dinero?
o le enseñaron de una forma totalmente opuesta. Habían recursos, pero no le enseñaron a administrar, porque todo era para adentro nada más. También está eso, que es el que sigue, amor al dinero. Puede ser que también hubo avaricia y codicia, porque en una época también de nuestra infancia, yo recuerdo que había dinero, mi abuelo tenía plata, pero era tacaño. No faltaba comida, pero la plata la guardaba siempre él. No la compartía con mi abuelita, no hacían planes juntos. Amor al dinero es otra de las causas por las cuales caemos en esclavitud financiera. Avaricia, lo que hablábamos hace un ratito al inicio. Muchas veces con tal de tener algo, nos endeudamos porque queremos tenerlo. Porque queremos tener aquello que no podemos alcanzar. Por avaricia, por codicia, porque lo queremos tener. Y vamos y nos endeudamos. Y vamos y sacamos un préstamo. Y caemos en esclavitud financiera por querer algo que quiere llenar nuestra vida y nuestro corazón. Yo tuve esto que les conté en mi infancia. Entonces tenía un vacío tremendo en mi corazón. No tenía a Cristo en mi adolescencia. Y cuando salí del colegio y comencé a trabajar, yo quería ser millonario de la noche a la mañana. Yo, de alguna forma, yo quería tener dinero. Había avaricia, había mucho amor al dinero. Creía que el dinero iba a llenar todos esos vacíos de mi infancia. Y comencé a buscar rápidamente cómo entrar en un trabajo y cómo crecer económicamente, pero tomé malas decisiones. Muchas veces el amor al dinero me llevó a tomar decisiones incorrectas. Cuando comencé a vender pescado y mariscos a los 23 años, me enseñaron a vender gato por liebre. Y comencé a vender anguila por corvina y tiburón por dorado. Porque por amor al dinero, por avaricia. Si algún día le vendí a usted, le pido perdón hoy, porque no sé si usted me compró un día. Pero si no, ¿verdad? Pero la avaricia me llevó a eso, porque yo a los 35 años yo quería estar pensionado. Y el amor al dinero me hizo tomar atajos incorrectos. Y eso me trajo esclavitud financiera. Porque cuando usted comete el pecado de la avaricia y de la estafa y cree que con eso va a salir adelante, eso es peor. Eso te va a llevar a la ruina, te va a llevar a la desgracia. El amor al dinero nos hace caer en esclavitud financiera. Otra de las causas es el nivel económico. Vivimos un nivel económico al cual no pertenecemos. Muchas veces queremos vivir el nivel económico de un familiar, de un hermano, de un primo, de un tío, o andan en competencia con un compañero de trabajo y resulta que se endeudan porque no se pueden quedar atrás, y tiene que ver mucho con la autoestima. Yo estuve en competencia a los 20 años con un primo mío. Él viajaba y yo viajaba, él cambiaba carro y yo también, pero tenía que ver con mi baja autoestima, por el estigma de que yo fui huérfano y yo quería valerme, yo quería darme a valer, quería darme a respetar. Y entonces comencé a vivir un estilo de vida al cual todavía no pertenecía, a punta de tarjeta de crédito. Yo recuerdo muchas veces me iba de viaje, supuestamente de vacaciones, y yo en un hotel todo incluido, yo decía, tengo que ir a pagar todo esto, ¿verdad? Entonces al final de cuentas uno no disfruta, porque está viviendo la vida de otra persona, está viviendo la vida que no le pertenece en ese momento. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte todas las cosas, pero usted no puede vivir la vida de otra persona. Y otra de las causas por las cuales caemos en esclavitud financiera es porque no controlamos los gastos. Muchas veces pensamos que el problema es el ingreso, porque tal vez mi ingreso no es alto, pero es que nunca va a ser suficiente si usted no tiene un plan para gastar el dinero, que ese es el famoso presupuesto. A mí la palabra presupuesto no me gustaba. Yo sentía que presupuesto era como una camisa de fuerza, ¿verdad? Es que el presupuesto no me lo permite. Entonces yo le cambié el nombre. Ahora yo desde entonces le pongo plan para gastar. Suena más bonito, ¿verdad? Plan para gastar suena mejor que presupuesto. Presupuesto suena como policía. Pero no importa cómo usted le ponga, necesitamos hacer un plan para gastar el dinero, porque nunca va a ser suficiente
si usted no tiene un plan. Siempre va a haber algo donde gastar el dinero. Recuerdo que cuando comencé a enseñar esto hace alrededor de 17 años, hicimos unos seminarios y unos cursos. Se acercaron después varias parejas para consejería. Y recuerdo que una semana vino una pareja y me dice: Rodrigo, es que no nos alcanza para vivir. Entre los dos ganamos 600,000 colones, pero no nos alcanza. Si ganáramos 800,000, sí nos alcanzaría. A la semana siguiente, esto es verídico, vino otra pareja, profesionales. Mire, Rodrigo, es que entre nosotros dos ganamos 1.300.000 colones y no nos alcanza para vivir. Pero si ganáramos 1,5 millones, sí nos alcanzaría. Y a la tercera semana vino un empresario de microbuses de estudiantes. 3 microbuses tenía y me decía: Rodrigo, yo me gano 3,5 millones de pesos al mes y no me alcanza para vivir. Si me ganara 4 millones, sí me alcanzaría. Nunca es suficiente si usted no hace un plan, si no hace un presupuesto, si usted no controla los gastos. 17 años que ha dado consejería, le pregunto a las personas: dígame una cosa, ¿cuánto gasta usted en recreación? No sé. ¿Cuánto gasta usted en transporte al mes? No sé. ¿Cuánto gasta usted en esos piquitos de ir al súper y comprar el periódico? O bueno, ya no se compra periódico, natilla, pan y jamón. No sé. ¿Cuánto gasta en la feria del agricultor? No sé. Lo que sabe es lo que paga de luz, de alquiler, porque son gastos fijos, pero los variables nunca saben. Es como si fuera un solo rubro en el presupuesto, gastos varios. Es como un hoyo negro en el espacio, todo va ahí. Entonces, es muy difícil poder controlar lo que usted, poder medir lo que usted no controla. Y es algo práctico, sencillo. No hay que ir a la universidad ni sacar una maestría en finanzas. No, es simplemente llevar el control de dónde se fue el dinero, porque muchas veces no lo sabemos. Y esa es la causa, una de las principales por las cuales las personas caen en esclavitud financiera, porque gastan más de lo que ingresan. Y las matemáticas son exactas, son muy sencillas. 2 más 2 son 4. Si usted gana 1,000 y gasta 1,200, los 200 salieron de algún lado porque tuvieron que haber salido, y por lo general son de tarjetas de crédito, préstamos rápidos, peor si es el gota a gota, o lo mejor de los casos, la asociación solidarista de la empresa, o un amigo o un familiar que le prestó. Pero muchas veces el problema de las finanzas no es por el ingreso, es por el gasto, porque administramos mal, porque no administramos de acuerdo a lo que Dios nos enseñó. Esas son unas de las principales causas. Entonces, modelo incorrecto, no nos enseñaron a endeudarnos, o nos enseñaron a ser avariciosos, a amar el dinero. Vivimos una vida la cual todavía no nos corresponde vivir, andamos en competencia y no tenemos un control de gastos, gastamos a lo loco. Así nunca va a alcanzar el dinero, y no crea que Dios va a poner más en sus manos porque no está administrando lo poco. Eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora bien, una vez que hemos identificado un poquito de esto, yo quiero decirle que hay más causas que estas, pero esas son de las 4 principales. Puede ser que usted diga: bueno, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo. Yo cartón lleno en todas. Por años viví así. Y yo muchas veces le digo a Dios: ¿por qué enseño esto? Señor, yo soy el menos apropiado para enseñar esto. He cometido N cantidad de errores, pero de lo vil, dice el Señor, Él se va a glorificar. Así es que ese es un pequeño análisis que quería que usted hiciera en esta mañana, y usted pueda decir: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en esta mañana? ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué tengo que andar pidiendo prestado? ¿Por qué el tema del dinero es siempre el obstáculo para hacer algo? ¿O por qué tengo esta avaricia? ¿Por qué me cuesta dar? ¿Por qué me cuesta compartir? ¿Por qué no puedo diezmar? ¿Por qué no puedo ofrendar con libertad? ¿Por qué me aferro al dinero? ¿Qué es lo que pasa? Es que está en el corazón, y hay que comenzar a remover del corazón y la mente para que Dios comience a poner los fundamentos correctos y los principios correctos en nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vivimos una vida como esta? Pues hay consecuencias en la que sigue.
Hay consecuencias que definitivamente vamos a sufrir por esta crisis financiera. Tensión matrimonial. Va a haber pleitos en el matrimonio. La segunda causa de divorcio en nuestro país es por problemas financieros, porque las parejas nunca logran ponerse de acuerdo. Muchas veces la esposa no sabe cuánto gana el esposo, y hoy en día viceversa. Y hoy en día más complejo las nuevas generaciones, donde cada uno tiene su salario y cada uno hace con su plata lo que quiere, y se ponen de acuerdo antes de casarse y dice: mi plata es la mía, la suya, y listo. Van divididos de una vez al matrimonio. Recuerdo la historia de un amigo que me contaba de esta pareja que se casó así. Dice que ese amigo mío llega a la casa de estos recién casados, que lo invitan a tomarse un café, y cuando él llega lo recibe su amigo y le dice: vení, qué bueno que viniste, Freddy, vení, sentate en mis sillones. Le llamó la atención. Al rato sale la esposa y le dice: oye, Fredito, ¿cómo estás? Te invito a un cafecito, vení, sentate aquí en mi juego de sala. Qué raro, ¿eh? Y al rato dice: te voy a servir aquí, voy a hacerte cafecito en mi coffee maker. No, pues esto es verídico. Y así pasaron toda la tarde. Mira, que te gusta mi televisor. Entonces él al rato, como a las 2 horas, le dice: mire, un momento, ¿por qué es que usted dice mi juego de sala, mi coffee maker, mi tele, cada uno? Dice: es que nosotros pusimos de acuerdo antes de casarnos. El que compraba el artículo le pertenecía, porque si nos llegamos a divorciar, cada uno jala con lo suyo. Iban divididos de una vez. No entendieron el principio del pacto de una sola carne. Dejarás a padre y madre y serán uno solo. Entonces el tema de las finanzas dentro de los matrimonios es de las cosas más complejas. Yo viví eso por muchos años con mi esposa. Venía de este mundo que les acabo de decir, de pedir prestado, y mi esposa venía de otro modelo totalmente diferente, a un modelo donde gastaban lo que tenían, jamás pedían prestado, ahorraban, pero también había mucha limitación. Pero entonces ella viene de un modelo donde guardan, casi no gastan, y yo donde pido prestado y despilfarro. ¿Se puede imaginar? Estamos casados por la misericordia de Dios. Peleamos cualquier cantidad, tensión constante, porque no nos pusimos de acuerdo, porque también nunca nos enseñaron. Porque la iglesia, desafortunadamente, de estas cosas poco enseña. Y así nos dimos golpes y tras golpe hasta que logramos ponernos de acuerdo. 10 años después, comenzar a ponernos de acuerdo. Y ya estamos de acuerdo después de 28 años, ¿verdad? Pero no ha sido sencillo. Hoy estamos de acuerdo y hoy manejamos claro las finanzas. Y aún así a veces se quiere salir del canasto cuando estamos en desacuerdo, pero bueno, lo hablamos y lo conversamos. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Tensión familiar, pleitos en la familia, enfermedades, estrés. Cuando yo tenía esta deuda de $46,000 con 23 años, comencé a experimentar ansiedad, rinitis alérgica por estrés, úlceras. Tuve 5 úlceras en el estómago y el gastroenterólogo me dijo: usted tiene el estómago perforado. ¿Por qué? Porque era una ansiedad constante. Me levantaba pensando en cómo pagar, que me iban a llevar a cobro judicial. Tenía amigos que habían sido fiadores míos en tarjetas de crédito y estaban a punto de embargar sus salarios, y ellos recién casados. Enfermedades, estrés crónico, deseos de muerte. ¿Y cuánta gente se suicida hoy en día? El suicidio, que no está ahí. El suicidio, porque la gente no soporta el estrés. Hay una tasa del Instituto Nacional de Estadística y Censo, hace días no la reviso, pero el último dato que vi es que en Costa Rica se suicidan alrededor de 350 varones al año, de los cuales el 80% tenía una edad promedio de 50 años y estaba desempleada. No nos dice exactamente que era por estrés económico, pero tiene mucho sentido ese dato, desafortunadamente. División intrafamiliar. ¿Ha escuchado usted alguna vez
un pleito de familia por una herencia, o hermanos que se dejan de hablar para el resto de la vida porque cuando se murieron sus papás uno agarró y se dejó más que el otro, o están haciéndole números a que el papá se muera para sacarle la firma, por amor al dinero, por amor a las riquezas. División intrafamiliar. ¿Cuántas personas le piden prestado a su familia y no les pagan, por ejemplo? Y desafortunadamente les voy a decir algo: dentro del mundo evangélico, ¿cuánto le han pedido prestado a la gente no creyente y le amarró el perro? Muchos. Yo le di consejería a un hombre, desafortunadamente de iglesia de muchos años, debía más de 50 millones de colones y mucho era endeudado con su familia extendida, no creyente. Y entonces, bueno, comenzamos a caminar con él y ayudarle. Dios comienza a hacer su parte, comienza él a ver cómo Dios comienza a poner recursos frescos en sus manos. Y lo primero que tenía que hacer era ir y comenzar a honrar las deudas. ¿Y qué hace? A los 6 meses de comienza a ver los recursos que Dios está poniendo, se va para Miami de compras. No. Principio número 1, si usted se acuerda de esto hoy, se va de aquí, solo esto aprendió, esto que le voy a decir, y usted se lo aprende, ya apagamos aquí y nos vamos tranquilos. Principio número 1 para tener libertad financiera: lo que se pide prestado se paga. Y principio número 1 es querer pagar en el corazón, porque Dios mira el corazón. Y muchas veces nos hacemos el gato bravo. Más bien cuando nos cobran nos enojamos, como dice el dicho, tras que debe cobra. Yo viví así por años, pedía prestado y no quería devolver, y venían a cobrar y me enojaba, hasta que Dios un día me confrontó y me dijo: pague las deudas. Porque comencé a vender un montón de pescado, comencé a ver un montón de ventas, pero era saco roto. ¿Pero por qué? Porque tenía perros amarrados que yo no quería soltar. Y me di cuenta que el principio número 1 para tener libertad financiera y salir de deudas es querer pagar. Porque hay gente que no quiere pagar. Entonces es muy difícil que Dios le prospere. Y más cuando es la familia extendida. Y más si somos embajadores de Cristo y mala paga. Y nos escondemos. No puede ser. Necesitamos dar la cara. Necesitamos ir y decir: mire, yo le debo esto, le pido perdón porque me ausenté, me escondí, no di la cara. Hoy estoy aquí al frente suyo, hagamos un arreglo de pago porque yo le voy a pagar. Es querer pagar. Entonces, estas son las consecuencias: división intrafamiliar y, bueno, en el caso de los matrimonios, divorcio. Personas que al final no aguantan más y se divorcian por problemas financieros. Bien, después de este panorama nada agradable, porque tal vez usted estará diciendo: puña, qué torta, qué montón de cosas negativas, pero es que esta es la realidad. Y eso es lo que vivimos hoy en cuanto a las finanzas. No las hemos sabido usar, no nos hemos instruido, ni a nivel secular ni a nivel de iglesia, pero la más importante es a nivel de iglesia. Y cuando no nos instruimos, todas estas consecuencias vienen a nuestra vida. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo edificamos finanzas sanas en nuestra familia? Bueno, les traigo 5 principios básicos para edificar finanzas sanas después de ver este panorama negativo en la vida de una familia, de una empresa, de un gobierno o de una persona. Edificando finanzas sanas, ahí están esos 5 principios, se los enumero: Dios es dueño, administración, plan para gastar, gratitud e integridad. Hay muchos otros más principios. Voy a hablar hoy de estos 5 para que usted se lleve esto en su corazón y comience a dar pasos de fe, pasos correctos. Número 1,
en la que sigue. Dios es el dueño. Dice el Salmo 24, versículo 1 y 2. Dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿De quién es la tierra? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios es el dueño de todo. Principio número 1 para tener y edificar finanzas sanas: usted y yo no somos los dueños. Usted y yo estamos de paso por este mundo. Los más robustos viven 90, 100 años, el resto 80. Estamos de paso. Estamos, como dicen, peregrinos. Es así, un abrir y cerrar de ojos. Yo tengo 54 y vuelvo a ver atrás lo que he vivido y lo que me falta. Ya quemé más de la mitad del cartucho. Dios es dueño, es el dueño del cielo, la tierra, lo que hay debajo de ella. Es el dueño de la creación. Pero muchas veces nosotros nos sentimos dueños y decidimos las cosas sin consultarle a Dios y metemos la pata. Entonces Dios es dueño y Él va a hacer su parte, como les dije hace un rato. ¿Usted quiere prosperidad? Bueno, Él es soberano, Él es el dueño, Él va a abrir la puerta, pero usted tiene que hacer la parte suya. Yo comencé a vender mariscos y pescado a los 23 años, con esa deuda encima que les conté. ¿Por qué me metí a vender mariscos y pescado? Porque era vendedor de tarjetas de crédito, eso no se los conté. De los 20 a los 23 yo fui vendedor de tarjetas de crédito en la empresa más importante de tarjetas de crédito de este país, y llegué a ser el vendedor número 1 de esa empresa. Yo en el año 91, 92 me ganaba 1 millón de colones por mes. Hoy es plata y en aquella época era un montón de dinero. Pero boté la plata y me endeudé con tarjetas. Y le saqué una tarjeta a un amigo que vendía pescado. Y entonces le dije: mira, ¿cómo es eso de vender pescado? Me dice: yo voy en la madrugada al mercado, compro unos tiburones y los fileteo en el cuarto de pila a los papás. ¿Por qué? ¿Quiere vender pescado? Le digo: yo vendo de todo. En la adolescencia vendí huevos, verduras, fui vendedor de libros cuando estudié en la Universidad de Costa Rica, vendí tarjetas de crédito, y el que vende libros y tarjetas puede vender pescado. Y entonces me dice: bueno, vamos a medias, y así comenzó lo que hoy es la empresa que tenemos de 30 años. Estuve con él 6 meses, aprendí, luego nos separamos, cada uno tomó su rumbo. Y yo iba a las 3 de la mañana al mercado central a comprar el producto para vender. Y recuerdo que en aquel entonces me levantaba a las 2 de la mañana. Mi sueño para ese momento era cumplir mi carrera. Yo estudié ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica y fui un tiempo asesor de un diputado en la asamblea. Entonces yo quería ser diplomático, quería ser diputado o embajador, pero Dios me estaba poniendo a ir a las 2 de la mañana a comprar pescado. Entonces no me gustaba mucho la madrugada, y la verdad fui malagradecido en un momento determinado. Comencé a renegar. Yo había entregado mi vida a Cristo, pero yo decía: qué desgracia, ¿en qué me metí en este negocio? Ando hediondo pescado. Recuerdo que yo empezaba a las 2 de la mañana y llegaban de un tío que tenía una carnicería. Yo fileteaba ahí el pescado, me iba a repartir a las sodas y restaurantes. Me pagaban con cheque. Entonces a las 11 de la mañana hacía fila en un banco de hace 30 años. Las filas salían de los bancos, los que tienen mi edad se acuerdan. Y yo recuerdo que uno entraba al banco, estaba lleno, yo con una gorrilla, y la gente comenzaba: qué raro, ¿qué de dónde se ha pescado aquí, verdad? Yo me sentía incomodísimo. Y entonces yo bajaba la gorra, y el que venía delante mío se volvía y me dice: ¿no le huele pescado aquí? Sí, más o menos. Y yo más sudaba de la congoja. Y yo decía: ¿en qué hora me metí en este negocio? Pero Dios comenzó a bendecirme. Un día le pedí perdón a Dios y vi que Dios comenzó a prosperar y yo a pagar la deuda que tenía. Y comencé a ver la mano de Dios en el negocio. Y aquí es donde iba con el siguiente enseñanza. Dios va a hacer su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Aunque muchas veces no me gusta de momento hacerla, tengo que hacerla con una buena actitud y ser fiel en lo poco. Yo comencé a ver la mano de Dios, Él como dueño, abrir
nuevos clientes y nuevas oportunidades. Y yo hice mi parte, que era levantarme a las 2, 3 de la mañana, ir y comprar y ser diligente. Dios es el dueño. Entonces, si Dios es el dueño, punto número 2, si Él es el dueño, en la que sigue, ¿qué somos nosotros? Administradores. Eso es lo que somos. Usted podrá tener aquí su carro ante el registro público inscrito, dice que Antonio es el dueño del vehículo. Usted podrá tener su casa inscrita y algún bien que usted tenga inscrito, y usted aparece aquí como dueño. Yo tengo esta empresa que Dios puso en mis manos y yo aparezco como el representante y el accionista de esta empresa. Pero en mi mente, mi corazón, tengo claro que Dios la puso en mis manos y Él la ha hecho crecer, pero es de Él y yo soy un administrador. ¿Qué pasa cuando usted entiende que usted es administrador? Hay dos cosas: uno, debe ser fiel, y dos, tienen que entender que hay un dueño que está en control. Esa es la libertad más grande que puede existir. Yo no sé si usted aquí en qué labora, a qué se dedica, pero tal vez usted es colaborador de alguna empresa, y si usted ha estado en una empresa colaborando y esa empresa pasa por algún momento difícil de tensión en el día o en la semana, de ahí usted a las 5 de la tarde marca y se va. Y usted se va tranquilo porque el dueño tiene que ver cómo resuelve, ¿cierto o no? Ok, yo ahorita pues soy dueño de esta empresa. He tenido N cantidad de circunstancias en 30 años. Ahorita estamos viviendo una donde alquilamos la planta. Ya llegó un nuevo dueño de la propiedad, hubo un remate, tenemos un nuevo dueño que nos va a alquilar, y hubo 2 semanas de zozobra a ver si nos iban a alquilar nuevamente el lugar donde estamos instalados. Mis colaboradores a las 5 de la tarde se van, los fileteros, los empacadores, la gente de finanzas, y yo me quedo con el asunto aquí, hacerle cabeza. Lo que pasa es que ahora yo me quedo aquí con el asunto, pero sé que también tengo el jefe principal, que es Dios. Lo que quiero enseñarles con esto es que cuando usted entiende en el mundo espiritual que usted administra y Él está en control, tiene que haber paz en su corazón. Él está en control. A mí ahorita me dijeron, bueno, vamos a alquilarle 3 años más, pero luego se va a vender la propiedad. O sea, yo tengo que ir pensando en salir. Pero bueno, Dios está en control. En otro momento, cuando era un cristiano menos maduro, me hubiera entrado, hubiera caído una ansiedad tremenda. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde nos vamos? Pero Él está en control. Él está en control. Entonces, somos administradores. Y ve lo que dice la palabra. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y esa es una parte de la parábola aquella que Jesús nos enseña, de un hombre rico que dejó a un mayordomo infiel a cargo de sus bienes. Está en Lucas 16, versículo 1. Ahí la pueden leer luego. Pero les hago un resumen de esa parábola. Esa parábola lo que nos enseña es que había un hombre rico, dejó a su mayordomo a cargo de sus bienes y se dio cuenta que estaba despilfarrando su riqueza, y vino a pedirle cuentas. Pero el mayordomo fue muy astuto, dijo: qué torta me va a pedir cuentas. Entonces se fue donde los que le debían a su patrono y le dice: ¿cuánto es lo que le debe? 100 barriles de aceite, póngale que le debe 50. Y al otro: ¿cuánto le debe usted? Le debe 30, dígale le debe 15. Fue astuto. Y Jesús dice en esa parábola que muchas veces los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz, y que tenemos que ser astutos como ellos, usar las riquezas de este mundo para la vida eterna, para sembrar en el reino de Dios, en los tesoros eternos, ser fieles con lo que Dios puso ahorita en nuestras manos, pero no para ahorita, es para pensar en el futuro. Porque nosotros pensamos que solo vamos a vivir aquí. Uno de los problemas que tenemos como creyentes es que pensamos que la vida es esta, y que cuando lleguemos al cielo, ¿usted se ha puesto a pensar cómo va a ser el cielo? ¿Se ha puesto a pensar cómo va a ser?
Uno piensa cómo va a ser y a veces es complicado, no es fácil. Pero sí, algo les voy a decir de fijo: no vamos a estar con una bata larga flotando en una nube. No va a ser así, no. Estamos en un tiempo de preparación. Estamos en un tiempo donde Dios va a ver si nosotros somos fieles mayordomos de dones, talentos y lo que Él ponga en nuestras manos. Estamos en un entrenamiento aquí. El partido final es allá para la eternidad. Allá no crea que vamos a estar panza para arriba flotando en una nube, con querubines a los lados, con un señor de barba blanca. No, va a ser el plan original de Dios. ¿O por qué creen que Dios nos dio dones y talentos aquí? Dios nos ha dado dones y talentos, habilidad. Usted va a trabajar en la vida eterna, pero la diferencia es que el trabajo no va a traer estrés ni cansancio. Va a ser cosas que a usted le gusta hacer por la eternidad. Pero depende de cómo usted lo haga acá, Dios lo va a poner allá. Depende cómo usted sea fiel aquí, Dios le va a dar encomienda en la vida eterna. Y tal vez usted se lo ve muy lejano, pero no, eso está a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que nos cuesta entender que es la vida eterna. Dice el pastor Rick Warren, para que los que lo conocen, un pastor reconocido en Estados Unidos, en un libro muy famoso que escribió que se llama Una vida con propósito, dice lo siguiente: que es tan difícil para nosotros entender qué es la vida eterna como para una hormiga entender qué es el internet. Wow, es cierto. Siente una hormiga frente a la computadora y explíquele qué es el internet. No se puede. Pero hay pistas que nos dejó Jesús en su palabra. Y las parábolas tienen que ver mucho con eso. Si no somos fieles aquí, ¿quién nos va a confiar? Dice en esa misma parábola, dice en esa misma parábola: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Si no aprendemos acá a ser fieles con lo que Él pone en nuestras manos, primero, aquí no se nos va a dar más, pero es que al final que nos den más aquí no es tan relevante. Lo más relevante es la vida eterna, porque aquí son 80 años. ¿Qué decía Pablo? Todo lo tengo por estiércol. Todo. O sea, al final de cuentas todo aquí va a pasar. Nadie se va a llevar nada. Cuando nos morimos nos vamos sin nada. Es más, si alguien tiene dientes de oro, están viendo cómo quitarle el diente ahí en la vela, porque no nos vamos a llevar nada. Vinimos sin nada y nos vamos a ir absolutamente sin nada. Entonces, somos administradores de lo que Dios puso. Entonces, si somos administradores, quiere decir ¿cuánto es de Dios? Entonces, ¿por qué nos cuesta diezmar? Yo ahora escuchaba al pastor, me parece excelente lo de las columnas de financieras. Gloria a Dios por eso. Es bendición, eso va a ser de gran bendición. Pero ¿por qué nos cuesta diezmar? Si todo es de Dios. ¿Por qué nos cuesta ofrendar? El 100% de lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Cuando yo comencé a diezmar, visitaba la iglesia católica en el año 97, que entregué mi vida a Cristo. Y las primeras veces que yo iba y dejaba el diezmo del sacerdote, me sentía muy bien. Yo salía de misa feliz y yo decía: qué carga, estoy diezmando. Me sentía orgulloso. Y un día el Espíritu Santo me dice: no, es que usted no está haciendo nada extraordinario. Usted le está devolviendo a Dios lo que es de Él. Entonces comencé a entender que era todo de Él. Pero ojo el error que cometí. Como ya había dado el diezmo, entonces yo dije: entonces con el 90% hago lo que me dé la gana. No, tampoco. No puedo hacer con el 90% lo que me dé la gana, porque muchas veces decimos: ya diezmé, el 90% es mío. No, es que el 90% todo es de Dios. El 90% tengo que administrarlo sabiamente. El 90% no lo puedo disparar solo porque diezmé. Mucha gente me dice: Rodrigo, mira qué raro, yo diezmo, pero es que no salgo. Dice: si bota la plata, ¿y qué quiere que haga? Dios lo bendice, le pone recursos y sigue botando la plata.
ni ahorra, ni guarda. No, porque hay un montón de gente que viene y me dice, yo diezmo, y no. Pero revisemos cómo gastas el dinero. Y cuando vemos despilfarro completo, ¿y cómo va a ser próspero si ni siquiera guarda una parte, como dice la palabra? Porque la palabra está cuánto hemos de ahorrar, está cuánto hemos de gastar. Entonces somos administradores del 100%, el 100% le pertenece a Dios. ¿Por qué no damos? ¿Por qué no ofrendamos y no diezmamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque tenemos a Jesús en el segundo lugar en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque es que nos duele sacar el diezmo. Nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque es nuestro Dios, el dinero. Por años, les voy a contar algo, por años me dolía pagar impuestos y las responsabilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque yo amaba el dinero. Y en los primeros años de la empresa yo recuerdo que me dolía mucho y trataba de pagar lo mínimo, hacer algún chanchullo para no pagar. Si hay alguien de tributación directa aquí, quiero decirle que eso fue hace muchos años. Y no tengo problema, porque ahorita tengo una auditoría de tributación directa de todas formas ahí en la empresa. Hace un mes me llamaron, mire, vamos a hacer una auditoría, le vamos a auditar. Es más, me dijo la persona que me llamó de tributación, vamos a intervenir su empresa, así como intimidante. Ok, le mandé un correo para que me lo conteste. Sí, está bien, pase adelante, no tengo ningún problema. Venga y audita lo que tiene que auditar. Y ahí están, van a estar 3 meses escarbando todo. No tengo problema, porque decidí hace muchos años hacerlo bien para la gloria de Dios. Así de sencillo. Entonces, hace muchos años me dolía pagar la Caja Costarricense del Seguro Social. Y un día el Espíritu Santo me confrontó, porque yo llegaba a la iglesia el domingo, un día como hoy hermoso, adoraba al Señor y las canciones de alabanza, Señor, todo te pertenece y todo es tuyo, todo te lo debo a ti, todas esas canciones que son muy lindas y hay que adorar al Señor así. Pero ¿saben qué? El lunes en la oficina es donde se muestra realmente si usted adora a Dios y cree en Dios y confía en Dios. Entonces yo decía, no puede ser, algo incoherente en mí. Yo adoré ayer que le pertenece todo a Él, tengo ya este conocimiento y me duele pagar lo que tengo que pagar. Es el corazón lo que está mal, porque confío y abría la cuenta bancaria, es que me va a faltar tal vez ese dinero, porque pongo mi confianza en el dinero. Hasta que un día fui libre de eso y comencé a actuar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tome la decisión. Es una decisión y punto. No va a bajar ángeles, ni querubines, ni usted va a hacer. No, usted toma la decisión que le duela. El momento, la forma de terminar con la avaricia y la codicia es siendo generoso. Es dando el paso a hacer lo que me corresponde hacer cuando tengo el conocimiento de que Él es el dueño de todo. Y cuando tengo el conocimiento que yo soy administrador, y cuando realmente creo lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 6, del 25 al 33, que mira las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y aún así vuestro Padre les alimenta. Ahí es donde comienzo a creer que eso es verdad, aunque tenga que pagar, aunque tenga que sacar. Mi confianza está en Él, no en el dinero que se me va a acabar. Es la única forma, no hay otra. Somos administradores. Número 3, principio de planificación. Hacer un plan para gastar, planificar. Vea lo que dice el rey Salomón en Proverbios 21:5. Los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. Así de sencillo. Los planes bien pensados traen ganancias. Si usted se siente y planifica, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a gastar en recreación? ¿Cuánto puedo ahorrar? Y comienza a hacerlo diligentemente. Eso trae ganancia. Yo les conté ya un poquito de mi testimonio. Yo eso nunca lo había hecho. Recién casado, mi esposa sí. ¿Y saben qué? Ella me dijo, tenemos que ahorrar para hacer nuestra casa.
yo pensaba pedir un préstamo para hacer la casa. No, ella me dijo, hay que ahorrar para hacer la casa. A mí no me cabía eso en mi cabeza, pero fui obediente. Dios me dio una mujer extraordinaria en el tema de las finanzas y el tema de la sabiduría, y yo le hice caso y comenzamos a hacer un ahorro a la fuerza de mi parte. Comenzamos a hacer un ahorro para la casa, eso fue planificar. Comenzamos a hacer un ahorro para nuestros hijos. Del día 1 que nació Maripaz, decidimos ponerle un dinero en una cuentita, 5,000 colones. Y cualquiera dice, es que ¿para qué voy a ahorrar 5,000 colones o 1,000 colones? Hágalo durante años y verá el poder del ahorro. Nos hicimos el plan de ahorrarle a nuestros hijos un dinerito a cada uno. Conforme nuestras finanzas fueron subiendo, le poníamos un poquito más. Claro, un ahorro para mi esposa, otro para mí. Durante 20 años, que es lo que cumplió mi hija hace 15 días, sistemáticamente habíamos hecho ese ahorro. Volvimos a ver para atrás y teníamos un capital importante, de 5,000, de 10,000 colones por mes, luego 15, luego 20, luego 25,000. Lo más que llegamos a ahorrar fueron como 100,000, 150,000 colones por mes. Y hoy ese capital nos ha servido para enviar a nuestra hija a estudiar afuera. Nos ha servido para amortizar el préstamo que teníamos de la casa, y prácticamente la casa está cancelada, porque eso es lo que produce el ahorro y la planificación. Eso está en la palabra. Proverbios, ahí está, vean. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. ¿Cuáles son los apresurados? Las emociones. Cuando lleguen y le dicen, mire, es que es un negociazo buenísimo, pues tiene que meterse ya, ¿verdad? Porque si no se le va la oportunidad. O vea esta oferta, esto no va a pasar otra vez. Cuando eso tiene que encenderse una alerta. Cuando usted tiene que hacerlo ya, tenga cuidado. Yo era así y tengo que tener cuidado, porque esa es una de mis debilidades. Soy muy emotivo. Mi esposa es muy analítica y muy fría. Yo puedo tomar decisiones en segundos. Vamos de viaje mañana. ¿Cómo? ¿Está loco? Ay, jale. Y más de una vez no le quedó más que irse conmigo. Pero a lo loco, a gastar a lo loco, muy mal. Hay que pensar. Recibí una vez muy tristemente una persona en consejería financiera por una emoción por el fútbol. Sacó un préstamo para ir a ver a la selección a Brasil 2014 y todavía lo está pagando. Ya pasó el mundial de Sudáfrica, no, el de Qatar fue, no, el de Rusia fue, el 2018 fue Rusia, ya pasó el de Qatar y ya viene el mundial de Estados Unidos y todavía está pagando por una emoción, por un plan mal planificado y apresurado. Fue y firmó una letra de cambio porque él quería, porque quería viajar, porque los compañeros le dijeron vámonos. ¿Cuánto ha pagado de intereses en 10 años por un viaje de 10,000 dólares? Un capital enorme. Por eso yo les digo, si se puede ahorrar, porque es exactamente lo inverso a pedir prestado. Eso será para otro momento, en otro ambiente. Eso se llama el interés compuesto. El interés compuesto es lo que usted paga de interés sobre interés. Eso tiene que ser siempre a favor de nosotros. Cuando usted tiene un ahorro a largo plazo, usted no toca ese ahorro y lo programa para que los intereses no se los den, sino que quede en el principal. Eso se va haciendo una bola de nieve a favor suyo, que es lo contrario a las tarjetas de crédito. Cuando usted saca una tarjeta y se endeuda y paga el pago mínimo, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque usted está pagando el pago mínimo, entonces los intereses se convierten en el principal de algo que usted no gastó y comienza a pagar intereses sobre intereses. Se llama la bola de nieve. Y cuando se da cuenta, aquello es un montón. Un muchacho de 27 años llegó a consejería una vez y me dice, Rodrigo, no aguanto más. Era un muchacho dependiente de una de estas cadenas de comida rápida, que entrega el pollo ahí por el autoservicio. Ganaba en ese momento, eso fue hace unos 8 años, recuerdo el monto muy bien de lo que ganaba, el salario mínimo de ese dependiente, 240,000 colones. Y me dice, tengo una tarjeta de crédito y debo 20 millones de pesos en la tarjeta.
En 2015 fue eso. Digo, ¿pero qué gastaste? Nada. ¿Cómo nada? No, yo me la dieron, eran de $1,000 y fui al mall y nunca más pude pagar y pagué pago mínimo. 20 millones de pesos. Y así tengo historias que podría pasar aquí toda la mañana contando eso. Interés compuesto en contra de uno. Planes apresurados, no planificados, nos llevan a la ruina, nos llevan a tener todas esas consecuencias que les conté al principio. Y ya para ir concluyendo, otro principio importante para edificar finanzas sanas: gratitud. Seamos agradecidos. Dice 1 Timoteo 6:8, el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. La doctrina del contentamiento, que no es la doctrina del conformismo, son dos cosas distintas. No, el conformismo es de yo nací aquí, soy huérfano, no tengo que comer, de aquí me quedo. De la macetera, como dicen, usted nació para macetera, del corredor no pasa. Es conformismo, no. Es contentamiento, es gratitud, estar agradecido. Dale gracias a Dios por lo que usted tiene hoy. Si hoy usted tiene arroz y frijoles, dele gracias a Dios por el arroz y los frijoles. Si no puede ir de viaje, dele gracias a Dios porque se puede comer un pollo asado ahí en el Parque La Paz el domingo. Esté contento. Tenga una actitud de agradecimiento y contentamiento. No tenga una actitud de quejumbre. ¿Saben qué? Yo soy tico, ustedes son ticos, nuestros amados pastores son venezolanos, gloria a Dios por eso, que vienen desde allá a poner sus vidas delante de Dios y de ustedes para edificarlos. Pero ¿sabe qué es algo que yo no me gusta de los ticos, para no decir otra cosa? Somos muy quejumbrosos. Mire, hasta un programa creo que todavía está por ahí que se llama Quéjese Aquí. Y ponen un micrófono en media calle y la gente pasa y se queja. Todo el mundo se queja. Yo he visto ahí quejándose desde una señora ahí en San José, hasta he visto por años, ese programa tiene años, diputados, líderes religiosos, etcétera. Nos quejamos. Seamos agradecidos. Vivimos, a pesar que el país se nos ha descompuesto en el tema seguridad, nunca hemos visto pasar al frente un tanque de guerra. Nunca hemos visto aquí a nuestros hijos a los 17 años ir al servicio militar. Mire, viene un huracán para acá y se desvía para otro lado. O sea, seamos agradecidos con el Señor. Si usted quiere edificar finanzas sanas, sea agradecido en su corazón. No se queje. Dele gracias a Dios en lo fiel por lo poco o mucho que tenga. Porque si no somos fieles y agradecidos con lo que tenemos, Dios no va a poner más en sus manos. Y no vas entonces a cumplir el entrenamiento en este mundo, en esta vida, para la vida eterna. Porque estamos en entrenamiento. Entonces salvación, vamos a estar ahí. Tenemos salvación porque es por gracia. Pero depende de lo que nosotros hagamos aquí, cómo usemos nuestros recursos, habilidades y talentos, Dios nos va a poner en la vida eterna así. Y yo la estoy pulseando, yo quiero lo más que se pueda para la vida eterna, la verdad. Entonces, démosle gracias a Dios. Si usted tiene arroz y frijoles, dele gracias a Dios. Ve lo que dice el apóstol Pablo. Si tienen abrigo y sustento, dele gracias a Dios por eso. Ahora, avance, trabaje, estudie, capacítese, salga adelante, sueñe, quiera alcanzar cosas mejores, quiera tener su casa propia, ponga su empresa, su emprendimiento, sueñe con cosas. Pero mientras tanto, dele gracias y sea agradecido con el Señor. Que Dios va a ver su corazón y Dios le va a comenzar a bendecir, a poner recursos en sus manos. ¿Y para qué van a hacer esos recursos que Él va a comenzar a poner? Me voy a meter en un principio que no puse ahí, pero quiero dejárselos en sus corazones para que seamos generosos. Porque no nos vamos a llevar nada. Y sabe que Dios anda buscando banqueros de Él aquí en la tierra, donde poner recursos de Él para que usted sea un canal de bendición para el reino de Dios y para otras personas. Pero si usted no es fiel, si usted no es fiel en lo poco y usted dispara todo,
Y Dios dice que ¿cómo le voy a dar más? No, le pongo un poquito y pum, se va para Miami y compras. Está bien que vaya a Miami, pero con un plan. Vaya y honre primero las deudas. Haga un plan de gastos. Tenga un ahorrito y luego se va para Miami. Sea generoso, hay prioridades. Dios anda buscando gente fiel y banqueros de Él aquí en la tierra para poner recursos en sus manos. Pero tenemos que pasar por un filtro en nuestros corazones y dejar al Dios mamón de lado, que no gobierne nuestro corazón, y que sea Jesucristo el que gobierne nuestro corazón, y los bienes materiales estén en el tercer plano, que no atrapen nuestro corazón, el dinero y los bienes materiales. Y por último, integridad. Proverbios 10:9 dice: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en caminos perversos será descubierto. ¿Quiere ser usted libre financieramente? ¿Quiere ser usted próspero financieramente? ¿Quiere ser usted buen mayordomo de Dios financieramente? ¿Quiere usted estar libre de las deudas y no deber nada? Y ser como ese ejemplo que le di al pastor, como el pueblo judío de hoy en día, que maneja la riqueza, el 40% de la riqueza de Estados Unidos está en manos del 2% de la población judía. Quiere ser próspero como Dios enseña la prosperidad correcta. Hay que caminar en integridad en todos los ámbitos de la vida, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra. Si andamos en cosas deshonestas, pues estamos sembrando una mala semilla. Si andamos en adulterio, ninguna finanzas van a aguantar, ninguna billetera aguanta 2 o 3 familias. No. Muchas veces el problema financiero es apenas la punta del iceberg y el problema es uno más profundo. Personas han llegado a mi oficina por consejería financiera, pero el problema es que hay adulterio, infidelidad, no hay integridad. Entonces ahí no va a haber prosperidad, ahí no va a haber prosperidad integral, ahí no va a haber abundancia, ahí es un saco roto enorme. O como les conté hace un rato, si nos metemos a negocios oscuros, negocios turbios, si estafamos a la gente, ¿qué bendición va a haber ahí? El íntegro va a caminar en paz, en tranquilidad. Pero el que no hace las cosas bien, tarde o temprano va a ser descubierto, como dice ese proverbio. Y ahí no va a haber prosperidad. Quien anda en caminos perversos será descubierto, tarde o temprano. Tarde o temprano no hay nada oculto entre cielo y tierra, todo va a caer. Y si queremos prosperidad integral, tenemos que andar en integridad. Si queremos prosperidad, tenemos que andar en integridad. Y concluyo, ¿qué es la prosperidad integral? Porque muchas veces hablamos de prosperidad y pensamos que es solo la parte económica. Esa es una parte. La parte económica es una. Pero la verdadera integridad, la prosperidad integral está en la carta del apóstol Juan, tercer carta del apóstol Juan, versículo 1, en Reina Valera, dice así: el apóstol Juan está ya exiliado en la isla de Patmos, donde tuvo la revelación del Apocalipsis, y él desde ahí le escribe a un amigo de él, un pastor de una iglesia de Éfeso, que se llama Gallo, su amigo. Y en ese versículo está encerrado el secreto de la prosperidad integral. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Wow. Dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Está hablando de cosas materiales. Dios quiere que usted tenga cosas materiales, pero que cierre el ciclo, que llegue un momento en que usted diga: con eso estoy satisfecho, porque Dios va a seguir poniendo en sus manos, pero no va a ser para usted, es para que eso fluya. Usted tiene que cerrar el ciclo de eso. Número 2, dice que tenga salud. Esa es la prosperidad, que haya salud, que podamos tener salud, que depende también de nosotros, de cómo nos cuidemos y cómo nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Pero el deseo del Señor es que tengamos salud, que estemos sanos físicamente
Y la tercera parte de ese versículo dice que tu alma prospere. ¿Y qué significa que tu alma prospere? Que tengas una relación personal y genuina con Jesucristo todos los días de tu vida, no solo los domingos que venís a la iglesia. Que tu alma prospere, que tengas una relación con Jesús siempre, permanente, en comunicación con Él. Que Jesús sea el primer lugar en su corazón y no los bienes materiales, ni el dinero, ni las riquezas. Ese es que nuestra alma prospere, que Jesús sea nuestro Señor siempre, en todo momento. Esa es la prosperidad integral. Yo los invito, mis amados hermanos, a que meditemos en la palabra, en estos principios que Dios nos dio. Y hoy yo deseo que usted ahí se ponga de pie, y yo quiero invitarlos a lo siguiente. Quiero invitarlos a que hagamos una oración ahí donde usted está, como guste. Si quiere, cierra sus ojos, inclina su cabeza. Pero yo quiero invitarlos a lo siguiente en esta mañana. Yo quiero invitarlos a que hoy haya arrepentimiento, en que hoy nos arrepintamos de nuestro corazón, que tomemos la decisión de arrepentirnos por no ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Espíritu Santo nos revele en nuestro corazón aquel pecado que ha venido en nuestro corazón y que pensamos que no estaba, y que hoy nos arrepintamos. Cuando uno se arrepiente, cambia de dirección, y cuando usted salga de este lugar, mi consejo, y que es del Señor, es que usted cambie de dirección. De lo que hacía, deje de hacerlo. Es una decisión que toma. Como yo decidí pagar lo que tenía que pagar, y me costara lo que me tuviera que costar, comencé a dar esos pasos de fe. Pero lo más importante hoy, arrepiéntase de aquello que Dios le va a revelar a su corazón, de no ser buenos mayordomos de lo que le ha puesto en sus manos. Bueno, oremos. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, donde llega hasta los tuétanos, Señor, donde nos redarguye, nos convence de pecado, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, Espíritu de Dios, que estás presente en este lugar, porque tú, Jesús, dijiste que donde dos o más se reúnen en mi nombre, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Señor, y yo sé que estás en medio de este lugar por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy yo oro y te pido, Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba entre los muertos, que revele a nuestro corazón aquel pecado, aquel mal uso de las finanzas, aquella avaricia. ¿Por qué? ¿Por qué la hemos puesto ahí? ¿Por qué se ha entronado? Espíritu de Dios, ven y revela a cada uno de nosotros los modelos incorrectos, la forma como hemos usado el dinero. Lo hemos hecho a nuestra manera. Señor, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, porque no hemos sido fieles mayordomos. No hemos sido fieles mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos, indiferentemente de lo que hayas, de lo que sea, poco, mucho o nada. Nuestro cuerpo, tal vez no hemos sido buenos mayordomos de nuestra salud. Hemos sido buenos mayordomos de los bienes, de las riquezas, del dinero. Señor, perdónanos, porque hoy entendemos que eres el dueño de todo, de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y yo soy un administrador y tú eres el dueño. Hoy me arrepiento por todas las malas decisiones que he tomado en mi vida. Me arrepiento porque tal vez he dejado deudas ahí sin pagar, me he hecho de la vista gorda. Te pido perdón por las veces que he botado el dinero, he sido despilfarrador de tus bienes. Te pido perdón por todas las veces que no he diezmado ni ofrendado, porque todo te pertenece a ti. Perdóname, Señor, por no ser un fiel mayordomo. Te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y Señor, yo anhelo el tiempo que esté aquí en la tierra, hacerlo bien. Yo quiero hacerlo bien, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, un embajador tuyo, Jesús, aquí en la tierra, de andar con la cabeza en alto, sin deberle nada a nadie, que nadie me deba nada a mí, pero ser un buen representante tuyo aquí en la tierra. Enséñame a ser un buen administrador.
para que nuestra meta final, Señor, sea un día estar delante de tu presencia. Oh Señor, ese momento va a ser hermoso, va a ser único, Señor. Y esa es nuestra meta, nuestro anhelo, Señor, un día estar delante de tu presencia y escuchar tu voz audible y vernos cara a cara y que nos digas: Rodrigo, lo hiciste bien, siervo fiel, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Señor, que esa sea nuestra meta, Señor. Queremos ser fieles a ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que pasen buen día.